Capítulo 6. Sí, contestó nuestro padre, cuando Jem le preguntó si podíamos ir con Dill a sentarnos a la orilla del estanque de peces de la señorita Rachel, puesto que aquella era la última noche que Dill pasaba en Macon. Dile adiós en mi nombre, y que espero verlo el verano próximo. Saltamos el murete que separaba el jardín de la señorita Rachel de nuestro sendero de entrada. Jem se anunció con un silbido y Dill respondió en la oscuridad. Ni un soplo de aire, dijo Jem. Mira allá, añadió señalando hacia el este. Una luna gigantesca se levantaba detrás de los nogales de la señorita Maury. Con aquello parece que haga más calor. ¿Tiene una cruz esta noche?, preguntó Dill, sin levantar la vista. Estaba armando un cigarrillo con papel de periódico y cuerda. No, solo la dama. No enciendas eso, Dill. Harás que media ciudad apeste. En Macon la luna tenía una dama sentada ante el tocador, peinándose. Te echaremos de menos, dije. ¿Te parece que debemos cuidarnos del señor Avery? El señor Avery vivía al otro lado de la calle, enfrente de la casa de la señora Lafayette Dubos. Aparte de recoger las colectas los domingos, se sentaba en el porche todas las noches hasta las 9 y estornudaba. Una noche tuvimos el privilegio de presenciar una actuación suya que por lo visto fue la última, pues no volvió a repetirla en todo el tiempo que lo observamos. Jem y yo habíamos bajado las escaleras del porche de la señorita Rachel una noche cuando Dill nos detuvo. «¡Mirad allá!», dijo señalando al otro lado de la calle. Al principio no vimos nada más que un porche delantero cubierto de enredaderas, pero una inspección más detenida nos reveló un arco de agua que surgía de entre las hojas y se derramaba en el círculo amarillo de la luz de la calle. Había, nos pareció, una distancia de algo más de 3 metros desde el manantial hasta el punto de caída. Jem dijo que el señor Avery apuntaba mal. Dill que debía de beberse un montón de litros de agua al día. Y la competición que siguió para determinar distancias relativas y respectivas hazañas solo sirvió para que volviera a sentirme arrinconada, dado que en aquel terreno carecía de aptitudes. Dill se desperezó, bostezó y dijo en un tono demasiado indiferente: «Ya sé lo que haremos. Salgamos a dar un paseo». A mí me sonó un tanto extraño. En Macon nadie salía a dar un paseo y nada más. ¿A dónde, Dill? Dill señaló con la cabeza hacia el sur. Muy bien, dijo Jem, y cuando yo protesté, añadió dulcemente: no es preciso que vengas. Y tú no deberías ir. Recuerda... Jem no se dejaba amilanar fácilmente, y al parecer ya no recordaba lo que le había dicho Atticus. Mira, Scout, no haremos nada. Solo iremos hasta la farola y regresaremos. Anduvimos en silencio acera abajo, escuchando con oído atento las mecedoras de los porches que gemían bajo el peso de los vecinos y los suaves murmullos nocturnos de las personas mayores de nuestra calle. De vez en cuando oíamos las carcajadas de la señorita Stephanie Crayford. «¿Qué?», dijo Dill. «De acuerdo», contestó Jem. «¿Por qué no regresas a casa, Scout? ¿Qué vais a hacer?» Dill y Jem se proponían espiar por la ventana de la casa de los Radley para ver si podían echar un vistazo a Boo, y si yo no quería acompañarlos, lo mejor que podía hacer era volver directamente a casa y mantener la boca cerrada. Eso era todo. «¿Pero por qué habéis esperado hasta esta noche?» «Porque de noche nadie podía verlos. Porque Atticus estaría tan enfrascado en la lectura de algún libro que no oiría nada. Porque si Boo Radley los mataba se quedarían sin ir a la escuela y no sin las vacaciones. Y porque era más fácil ver el interior de una casa a oscuras en las horas de la oscuridad que durante el día. ¿Lo comprendía?» «Jem, por favor...» «Scout,
Te lo digo por última vez. Cierra la boca o vete a casa. Cada día te pareces más a una chica. Al oír aquello no tuve otra opción que unirme a ellos. Pensamos que sería mejor pasar por debajo de la alta valla de alambre del fondo de la finca de los Radley. Corríamos menos riesgo de ser vistos. La valla encerraba un extenso jardín y una estrecha casita de madera. Jem levantó el alambre e indicó a Dill que pasara por debajo. Luego seguí yo, y una vez del otro lado sostuve el alambre a fin de que pasase Jem. La prueba era dura y arriesgada para mi hermano. «No hagáis ningún ruido», susurró. «No os metáis entre las coles. Sería lo peor de todo, pues despertarían hasta los muertos». Con este pensamiento en la cabeza, yo avanzaba lentamente, a razón de lo que me parecía un paso por minuto. Caminé más deprisa cuando vi a Jem muy delante, haciendo señas bajo la luz de la luna. Llegamos a la puerta que dividía el jardín del patio trasero. Jem la tocó. La puerta soltó un graznido. «Escupe en los goznes», susurró Dill. «Nos has metido en una trampa, Jem», murmuré. «No conseguiremos salir de aquí». «Chst. Escupe, Scout». Escupimos hasta quedarnos secos, y Jem abrió la puerta con cautela. Estábamos en el patio trasero. La parte posterior de la casa de los Radley era menos acogedora que la fachada. Un destartalado porche ocupaba toda la anchura del edificio. Había 2 puertas y entre ellas 2 ventanas oscuras. En lugar de columna, un tosco soporte sostenía un extremo del tejado. En un rincón del porche descansaba una vieja estufa Franklin. Encima un espejo con percha para sombreros reflejaba la luz de la luna, con un brillo aterrador. «¡Qué asco!», dijo Jem, levantando el pie. «¿Qué ocurre?». «Gallinas», respondió. Que eso no sería lo único que tendríamos que esquivar quedó claro cuando Dill, que iba delante, susurró un «¡Dios!». Avanzamos lentamente hacia el costado de la casa, dando un rodeo hasta la ventana cuya persiana estaba rota. El alféizar quedaba varios centímetros por encima de la cabeza de Jem. «Te echaré una mano para subir», le dijo a Dill en voz baja. «Aguarda». Jem se cogió la muñeca izquierda con una mano y mi muñeca derecha con la otra. Yo me así de la muñeca izquierda y con la otra mano agarré la muñeca derecha de Jem. Nos agachamos y Dill se sentó en aquella especie de silla. Lo levantamos y él se cogió al alféizar de la ventana. «¡Date prisa!», lo urgió Jem. «No podemos resistir mucho más». Dill me dio un golpecito en el hombro y lo bajamos al suelo. «¿Qué has visto?». «Nada. Cortinas». «Sin embargo, hay una lucecita pequeña en alguna parte, muy adentro». «Marchémonos de aquí», indicó Jem. «Volvamos a rodear la casa hasta la parte de atrás». «Shh», me advirtió, pues yo me disponía a protestar. «Probemos con la ventana trasera». «Dill, no», susurré. Dill se paró y dejó que Jem pasara adelante. Cuando puso el pie en el último escalón, este rechinó. Jem se quedó inmóvil. Luego continuó subiendo lentamente. El escalón no protestó. Jem se saltó 2 peldaños. Puso el pie en el porche. Subió con esfuerzo y se tambaleó por un instante. Tras recobrar el equilibrio, se puso de rodillas. Se arrastró hasta la ventana. Levantó la cabeza y miró al interior. Entonces vi la sombra. Era la sombra de un hombre que llevaba el sombrero puesto. Primero lo confundí con un árbol, pero apenas si soplaba el viento, y los troncos de los árboles no andan. El porche trasero estaba bañado por la luz de la luna, y la sombra, seca como una tostada,
avanzó cruzando el porche en dirección a Jem. El segundo en verla fue Dill, que se cubrió la cara con las manos. Cuando la sombra cruzó el cuerpo de Jem, este la vio. Se llevó las manos a la cabeza y permaneció rígido. La sombra se detuvo detrás de Jem, a menos de medio metro. Su brazo se apartó del costado, descendió y quedó inmóvil. Luego, la sombra se volvió, cruzó de nuevo el cuerpo de Jem, se deslizó a lo largo del porche y desapareció por el costado de la casa, marchándose como había llegado. Jem saltó del porche y corrió hacia nosotros. Abrió la puerta de un tirón, nos empujó a Dill y a mí y nos dirigió por medio de siseos entre dos hileras de coles forrajeras. A mitad de las hileras, tropecé y me caí. En este momento, el estampido de una escopeta conmovió la vecindad. Dill y Jem se arrojaron al suelo, a mi lado. «¡Refugiaos en el patio de la escuela!», dijo Jem. «¡Deprisa, Scout!». Jem levantó el alambre del fondo. Dill y yo rodamos por debajo, y estábamos a mitad de camino del abrigo del solitario roble del patio cuando advertimos que Jem no iba con nosotros. Retrocedimos a la carrera y lo encontramos debatiéndose en el alambre. Estaba quitándose a patadas los pantalones, que habían quedado enganchados en aquel. Cuando lo hubo conseguido, corrió hacia el roble en calzoncillos. Ya a salvo detrás del tronco, Dill y yo estábamos como atontados, pero la mente de Jem parecía galopar de lo rápido que iba. «Hemos de volver a casa. Advertirán que no estamos». Cruzamos el patio corriendo. Reptamos por debajo de la valla hasta el prado que hay detrás de nuestra casa. Trepamos por nuestro cercado y estuvimos en los escalones del porche trasero sin que Jem nos hubiera concedido la mínima pausa para descansar. Ya con la respiración normal, los tres nos dirigimos con toda la naturalidad de que fuimos capaces al jardín de adelante. Al mirar calle abajo, vimos un corro de vecinos delante de la puerta de la valla de los Radley. «Será mejor que vayamos», dijo Jem. «Si no hacemos acto de presencia les llamará la atención». El señor Nathan Radley estaba de pie al otro lado de la puerta, con una escopeta cruzada sobre el brazo. Atticus se hallaba de pie al otro lado de la señorita Maury y de la señorita Stephanie Crayford. La señorita Rachel y el señor Avery se encontraban a poca distancia. Ninguno nos vio llegar. Nos metimos en el corro, al lado de la señorita Maury, que miró alrededor. «¿Dónde estabais? ¿No habéis oído el estampido?» «¿Qué ha pasado?», preguntó Jem. «El señor Radley ha disparado contra un negro que pretendía robar sus coles». «Oh, ¿le ha dado?» «No», contestó la señorita Stephanie. «Ha disparado al aire. Del susto lo ha vuelto blanco, de todas maneras. Dice que si alguien ve por ahí a un negro blanco, ese será el que pretendía robarle. Dice que tiene el otro cañón cargado esperando volver a oír un ruido en el bancal, y que la próxima vez no apuntará al aire, sea perro, negro o... ¡Jem Finch! «¿Qué, señora?», preguntó Jem. «¿Dónde están tus pantalones, hijo?», quiso saber Atticus. «¿Los pantalones, señor?». «¿Los pantalones?». «Sí». Era inútil. Allí, en calzoncillos, delante de todo el mundo. Suspiré. «Señor Finch». A la luz de la farola, advertí que Dill estaba planeando algo. Sus ojos se dilataron. Su gordinflona faz de querubín se puso más redonda. «¿Ocurre algo, Dill?», inquirió Atticus. «Pues... que se los he ganado», respondió Dill en tono vago. «¿Se los has ganado? ¿Cómo?». Dill se levantó la mano a la nuca, la deslizó por su cráneo y se frotó la frente. «Estábamos jugando al strip poker junto al estanque de los peces», mintió.
Jem y yo nos tranquilizamos. Los vecinos se pusieron serios. ¿Qué demonios era el strip poker? No tuvimos ocasión de averiguarlo. La señorita Rachel se puso a aullar como la sirena de nuestros bomberos. ¿Con qué jugando junto a mi estanque, Dil Harry? Ya te enseñaré yo. Atticus salvó a Dil de una azotaina segura. Aguarde un minuto, señorita Rachel, dijo. Nunca había oído que hicieran una cosa así, hasta hoy. ¿Jugabas a los naipes? ¿Los tres? Jem devolvió a ciegas la pelota lanzada por Dil. No, señor, solo con cerillas. Yo admiré a mi hermano. Las cerillas eran peligrosas, pero los naipes eran fatales. Jem, Scout, dijo Atticus, no quiero volver a oír nombrar la palabra póker. Vete a casa de Dil. Y tú, Jem, coge los pantalones. Resolved la cuestión vosotros mismos. No te preocupes, Dil, dijo Jem mientras andábamos por la acera. No te zurrará. Atticus acabará convenciéndola. Has sabido pensar deprisa. Escucha, ¿no oyes? Nos paramos y oímos la voz de Atticus. No es nada serio. Solo son cosas de niños, señorita Rachel. Dil se tranquilizó, pero Jem y yo, no. Quedaba un problema pendiente, y era que por la mañana Jem debía presentarse con unos pantalones. Te daría unos míos, dijo Dil cuando llegamos al porche de la señorita Rachel. Jem contestó que le irían pequeños, pero que muchas gracias de todos modos. Nos despedimos y Dil entró en la casa. Evidentemente, se acordó de que estábamos prometidos, porque retrocedió corriendo y me besó a toda prisa delante de Jem. ¡Escribidme! ¿Me oís?, nos gritó mientras nos alejábamos. Aunque Jem no hubiese perdido los pantalones, tampoco habríamos logrado dormir mucho. Todos los sonidos nocturnos procedentes del porche trasero llegaban como amplificados. Todas las pisadas sobre la gravilla eran Boo Radley que buscaba venganza. Todos los negros que pasaban riendo eran Boo Radley persiguiéndonos. Los insectos que chocaban contra los cristales eran los dedos dementes de Boo Radley cortando el alambre. Los cinamomos se habían convertido en seres malignos que nos rondaban. Floté entre el sueño y la vigilia hasta que oí murmurar a Jem. ¿Duermes?, pregunté. ¡Shh! Atticus ha apagado la luz. A la desfalleciente luz de la luna vi que Jem bajaba los pies al suelo. ¿Estás loco? Voy por ellos, anunció. Me senté muy erguida. No puedes, dije. No te lo permitiré. Tengo que ir, replicó él, peleando para ponerse la camisa. Si lo haces, despertaré a Atticus. Despiértalo y te mato. Lo cogí y lo hice tender a mi lado en la cama. Quise razonar con él. El señor Nathan los encontrará por la mañana, Jem. Sabe que los perdiste. Cuando se los enseñe a Atticus pasaremos un mal rato, pero todo se olvidará. Vuélvete a la cama. Lo sé, y precisamente por eso voy a buscarlos, respondió Jem. Yo empezaba a sentirme mareada. Irse solo allá. Recordaba lo que había dicho la señorita Stephanie. El señor Nathan tenía el otro cañón cargado esperando la mínima señal de que alguien merodeaba por su propiedad, fuese perro, negro o... Jem lo sabía mejor que yo. Mira, Jem, no vale la pena, insistí, desesperada. Una paliza duele, pero no dura. Te pegarán un tiro en la cabeza, Jem. Por favor. Mi hermano respiró hondo y dijo en un tono paciente. Mira, Scout, Atticus nunca me ha pegado, y quiero que continúe del mismo modo. Aquello era una tontería.
Parecía como si Atticus nos amenazara día sí, día no. ¿Quieres decir que nunca te ha cogido en nada? Quizás sea eso, pero quiero que las cosas sigan así, Scout. Debemos resolverlo esta noche. Supongo que fue entonces cuando Jem y yo empezamos a distanciarnos. A veces no lo entendía, pero mis periodos de desorientación duraban poco. Aquello estaba fuera de mi alcance. Por favor, supliqué, ¿no puedes pensarlo un minuto al menos? Tú solo en aquel lugar. ¡Cállate! Atticus no se enfadará hasta el punto de no volver a dirigirte la palabra ni cosa semejante. Lo despertaré, Jem. Te juro que lo despertaré. Jem me cogió por el cuello de la pijama y tiró con fuerza. Entonces, iré contigo, dije medio asfixiada. No, no vendrás. Harías ruido. Fue inútil. Abrí el cerrojo de la puerta trasera y sujeté esta mientras Jem bajaba sigilosamente los escalones. Debían de ser las 2. La luna se ponía y las sombras de los listones de madera de las ventanas se disolvían en una nada borrosa. El blanco faldón de la camisa de Jem bajaba y subía como un pequeño fantasma bailarín que quisiera escapar de la mañana que se acercaba. Una débil brisa movía y refrescaba las gotas de sudor que corrían por mis costados. Jem salió por la parte trasera, cruzó el prado y el patio de la escuela, y calculé que estaría rodeando la valla. Al menos se había encaminado en aquella dirección. Todavía le llevaría más tiempo, de modo que aún no había llegado el momento de inquietarse. Esperé hasta que el momento hubo llegado y aguzé el oído esperando el disparo de la escopeta del señor Radley. Luego, creí percibir unos chasquidos en la valla posterior. Aquello hizo que aumentase mi ansiedad. Después oí toser a Atticus. Contuve el aliento. A veces, cuando hacíamos una peregrinación a medianoche al cuarto de baño, lo encontrábamos leyendo. Decía que con frecuencia se despertaba por la noche, comprobaba cómo nos encontrábamos y se ponía a leer hasta dormirse. Yo aguardé convencida de que la luz de su habitación se encendería, esforzando la vista para verla inundar el vestíbulo. La luz continuó apagada y volví a respirar. De pronto vi a Jem regresando. Su camisa blanca asomó sobre la valla trasera. Poco a poco se hizo mayor. Jem subió los escalones, pasó el cerrojo tras él y se sentó en su cama. Sin pronunciar palabra, levantó los pantalones. Luego se tendió y durante un rato oí que su lecho temblaba. Pronto se quedó quieto. No volví a oír que se moviese.